Amada iglesia, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga mucho. ¿Quiénes echan de menos a Norma Cortés? Si estás viendo la transmisión, acabo de volver ya. Suficiente nieto ya. Hace falta aquí. Bienvenidos todos a todos los que están con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por traer la iglesia a este salón. A los que ven nuestra transmisión a través de nuestro de Facebook Live o nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar en sintonía. Hoy estamos continuando nuestra serie basada en el libro de Apocalipsis titulada Fiel y Verdadero. Si usted ha seguido esta serie desde el principio, entonces sabe que este libro está dirigido ¿a cuántas iglesias? A 7 iglesias que se encontraban donde hoy en día es Turquía. 7 iglesias que estaban atravesando un tiempo de un clima de oposición, un clima de adversidad, un clima de persecución. Y la intención de Juan con esta carta es mostrarle a estas iglesias que a pesar de la realidad que ellos estaban enfrentando, pues al ellos estar unidos con Jesús, no solo iban a compartir sus sufrimientos, sino que también iban a compartir su gloria, su victoria. Amén. ¿Verdad que sí? Pues yo no sé ustedes, pero mi impresión es que este mensaje también es muy oportuno para nosotros hoy en día. A los que nos consideramos parte del pueblo de Dios nos hace falta oír esto. Es por esa razón que Apocalipsis 1 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Así que como Dios le promete una bendición a los que leen, oyen y guardan esta palabra, pues en Crosspoint en español nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos ayude en este objetivo. Bien. Bueno, a lo largo de este libro Juan se comunica a través de lo que nosotros llamamos un lenguaje apocalíptico. O sea que él comunica su mensaje a través de imágenes visuales, a través de símbolos, a través de números que tienen significado. Pues por esta misma razón, la iglesia a través de la historia ha tomado posturas válidas, pero diferentes en cuanto a la interpretación de todos los detalles. Algunos creen que todos los eventos en el libro de Apocalipsis van a tomar lugar en el futuro, en el fin del tiempo. Como yo dije el domingo pasado, mi convicción personal es que el libro de Apocalipsis sí describe el futuro, pero también describe tiempos que la iglesia ya estaba pasando en los tiempos que el libro fue escrito, y también describe tiempos que nosotros estamos pasando hoy en día. Y muy importante, también esto describe la razón por la cual nosotros estamos enfrentando esa oposición. ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? ¿Por qué este mundo no me deja vivir mi vida cristiana en paz? ¿Por qué hay tanta oposición? El primero que me consigue una botellita de agua va para el cielo primero que todos nosotros. No, yo no tengo permiso no tengo permiso de dar ese pase, pero bueno, me va a hacer falta. Pues vamos a ver la razón por la cual nosotros enfrentamos la oposición que enfrentamos. Una manera en que Apocalipsis hace esto, una manera en que Apocalipsis nos explica el porqué de la oposición que encontramos, es que Apocalipsis como que abre las cortinas del cielo y nos muestra la realidad dentro del mundo espiritual. Gracias, Anthony. Apocalipsis como que abre una ventana más y nos muestra la realidad espiritual. Pues los capítulos que hemos estado cubriendo en estas últimas 3 semanas, del 12 hasta el 14, que es el de hoy, nos han dejado la manera en que la oposición que los creyentes encontramos en este mundo se debe a que existe un enemigo. Tenemos un enemigo que primero trató de eliminar a Jesús, pero como no pudo, ahora hace guerra en contra del pueblo de Dios.
¿Cómo lo hace? Mira, moviliza gobiernos, moviliza filosofías, moviliza religiones falsas para entorpecer nuestra labor. Pero hoy vamos a ver cómo Dios ajusta las cuentas en el día de la cosecha. Así que, ¿estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy? Muy bien, bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. A mí me gustan los dramas políticos. Am, Todo lo que tenga que ver con espías plantados en países enemigos y agentes secretos, todos esos temas y todas esas películas a mí me fascinan. Ah, un tema en particular que siempre me llama la atención es cuando parte de la trama es cuando la protagonista se entera por primera vez de que su esposo ha sido agente secreto toda su, todo su tiempo y se lo había ocultado. Pues cuando eso pasa, cuando vemos eso, todos los que llevamos tiempo de casado nos hacemos esa misma pregunta. No, yo no me pregunto si Carmen es agente secreto ni nada por el estilo. Me habrían matado en ese, bro. No, no me habrían encontrado. No, vamos a seguir aquí. Es por eso que yo predico de un manuscrito. Amén. Bueno, uno se pregunta, ¿cómo sería si eso me pasara a mí? Que después de tantos años de compartir una vida, de compartir una casa, tantos momentos íntimos, esta persona que crees conocer tan bien te ha engañado todo este tiempo y tú no sabes con quién estás compartiendo la casa. Quizá también nos podemos identificar con eso cuando, cuando llegamos al fin de una relación con una amistad. Una relación en la cual después de uno invertir años en amar y servir a esa persona a quien tanta importancia tú le dabas, se marcha de tu vida sin pensarlo dos veces. ¿Le ha pasado eso a usted? Cuando uno se entera y uno se siente que ha sido engañado por tanto tiempo, mira, eso es como si te quitaran el piso de momento. Am, pues siguiendo esa misma línea de pensamiento, sería una tragedia que después de nosotros pasar la vida metidos en la iglesia, que al final nos demos cuenta de que las cosas no son como creíamos y vivimos la vida entera engañados. Es una realidad dura, pero la palabra de Dios dice que es posible pasar por esta vida con una seguridad falsa de salvación. Es posible pasar por esta vida con una seguridad falsa de salvación. Eso está en la Biblia, pastor. Gracias por preguntar. Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por esa razón, ya sea que usted se haya criado en la iglesia o que lleve un mes en los caminos del Señor, mire, usted está aquí precisamente en el día en que Dios nos llama a que tomemos inventario de nuestras vidas. Ese es el llamado hoy. Vamos a tomar inventario de nuestras vidas para estar seguros de que nosotros no terminemos jugando para el equipo opuesto. Pero pastor, ¿usted no cree en la seguridad de salvación? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que necesitamos distinguir entre estar seguros de nuestra salvación y presumir de nuestra salvación. Esas son dos cosas diferentes. El mismo Dios que es soberano y nos dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, pues Él también nos exhorta en su palabra en 2 de Pedro 1. Amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán.
Si uno está demasiado apegado a un marco de referencia teológico, estas partes de la Biblia como que traen tensión, ¿verdad que sí? La Biblia siempre tiene la razón. Siempre nos acatamos a lo que dice la Biblia. Bien. Así que quiero invitarles a que oren conmigo para que a través de esta exposición Dios nos ayude a distinguir entre seguridad de salvación y presunción de salvación. Bien, oremos juntos. Señor, este tipo de palabra de esta mañana es Apocalipsis 14, Señor. Todo esto puede resultar tan incómodo. Por eso pido, Señor, que a través del Espíritu Santo, una vez más, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, vence toda resistencia. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que estas advertencias en verdad son una expresión de amor de parte tuya. Sería una falta de amor no advertirnos. Te ruego, Señor, que empezando por mí, Señor, que tú nos muestres en qué área de nuestras vidas nos estamos dejando ir a la deriva. Ayúdanos, Señor, a vivir alertas y conceda a nuestros corazones, Señor, ese sentido de urgencia que viene cuando nos damos cuenta de que nosotros vivimos en estado de guerra. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de eso en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de esta mañana, Apocalipsis 14, tiene tres temas principales. No le hagan esto a un puertorriqueño. Apocalipsis 14 tiene tres temas principales. Primero, nos describe las características de la comunidad redimida por Dios. Segundo, nos exhorta a discernir la dirección que está tomando nuestra vida. Y tercero, nos recuerda la realidad del día del juicio final. Nos describe las características de la comunidad redimida por Dios, nos exhorta a discernir la dirección que está tomando nuestra vida y nos recuerda la realidad del juicio final. Así que este pasaje yo creo que nos plantea una pregunta sencilla, pero importantísima. Tú que estás oyendo este mensaje aquí o a través de la transmisión, ¿tú sabes cuál es tu destino eterno? Porque ya sea que Cristo vuelva o que llegue el día de tu muerte, un día te va a tocar comparecer delante de tu Creador. Y ese día no hay quien te lo despinte. Vas a comparecer delante de tu Creador y ese día nosotros vamos a entrar a nuestro destino eterno. ¿Ustedes saben lo que es eterno? ¿Se han puesto a pensar lo que significa eternidad? Eso quiere decir que una vez tú entres en ese destino, va a ser así, de ese punto en adelante y sin fin. Eso es lo que es la eternidad. Comparado con el concepto de la eternidad, los 989 años de vida de Matusalén se van a convertir en un punto microscópico invisible. Eternidad. Vale la pena preguntarse, ¿sabes si tu destino es vida eterna o muerte eterna? ¿Se puede saber? Gracias por preguntar. Lo primero que se nos enseña en Apocalipsis 14, verso 1, es que a los que son parte del pueblo de Dios les espera una recompensa interminable. Después que Juan tiene la visión del dragón y de las dos bestias en los capítulos 12 y 13, se abre, como les dije, una nueva ventana hacia la realidad espiritual. En el verso 1 Juan dice, miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Esto es una manera poética de hablar de Jerusalén. Pero, ¿quién es ese Cordero? Ese es el Cordero que primero nos fue presentado en Apocalipsis 5, el que tenía aspecto de haber sido sacrificado.
Ese es el mismo Cordero cuya sangre, como dice Apocalipsis 12, su sangre es la razón de nuestra victoria sobre el acusador de nuestras almas. ¿Bien? Pues ese Cordero está de pie sobre el monte Sión. De la misma manera que un rey está mirando todo su reino desde el punto más alto de su castillo, pues esta imagen, no sé si se dan cuenta que esa imagen está directamente relacionada con un salmo que sigue saliéndonos todos los domingos. ¿Quién se atreve a cuál salmo sería? El 2. Las naciones traman en contra de Dios y de su ungido. Y en el Salmo 2 el Padre dice contra los reinos que conspiran, dice, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. O sea que Juan está afirmando lo que Dios dijo en el Salmo 2. Esto es una posición imponente, victoriosa, y una victoria que se obtuvo no a través de la fuerza del león, sino cuando el cordero se ofrece como sacrificio. Un sacrificio que fue para el beneficio de los que están acompañando al cordero en este pasaje. El resto del verso 1 dice que son 144,000 que tenían el nombre del cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Recuerdan la semana pasada, Apocalipsis 13, que hablamos del sello de la bestia? Una vez más, yo quiero que noten cómo el sello de los que siguen a la bestia es una copia barata del sello de los 144,000 que están con el Cordero. Eso se le ocurrió a Dios primero. Dicho eso, si usted conoce el libro de Apocalipsis también, esta no es la primera vez que usted encuentra este número de 144,000. ¿Quiénes se acuerdan? El Apocalipsis capítulo 7 nos dice que estos 144,000 son, y cito, los siervos de nuestro Dios. Recuerden, en adición, todo lo que tenga que ver con el número 12 simboliza el pueblo de Dios a través de la historia. Así que 144,000, 12 por 12 por 1000. Es el número del pueblo de Dios expresado de una manera superlativa. Pero es bien importante que notemos que algo más que distingue al pueblo de Dios, aparte de que tiene el sello de Dios, es que es un pueblo cuya fidelidad es puesta a prueba y perseveraron hasta el final. ¿Bien? Apocalipsis 7:14 nos dice que este grupo son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, el secreto de la victoria de ellos sobre el dragón. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Así que el pueblo de Dios no está pendiente a salvar su vida por la causa del reino. El pueblo de Dios sabe que nosotros somos dispensables para el reino. Y estamos dispuestos a derramar nuestra vida por esa causa, porque cuando Dios pone en nuestros corazones la certeza de que Él es real, nosotros nos damos cuenta que ni siquiera la muerte lo puede detener a Él. Esa es la razón por la cual nosotros encaramos a la muerte con completa confianza, porque la muerte no puede detener a nuestro Señor. Si nosotros hemos pasado por la experiencia de saber que Dios nos rescató de nuestros pecados, y usted sabe a lo que me refiero. Yo me crié en la iglesia, hijo de pastor, eso es lo peor que hay. Y si mi esposa se está riendo es porque... Tengo 4. Me crié en la iglesia y no es lo mismo decir, sí, yo soy pecador, que eventualmente en tu vida tú te des cuenta, estás en una situación en la cual tú dices, Señor, sálvame, he arruinado mi vida. Ahí es que tú sabes lo que es que el Señor te rescate.
Y si nosotros hemos pasado por esa experiencia de que Dios nos haya rescatado de nuestros pecados, entonces nosotros sabemos que Él tiene poder para darnos una vida nueva, ¿verdad que sí? ¿Quién ha recibido una vida nueva de parte del Señor? Amén. Esta salvación resulta en eso mismo, en una actitud de adoración. Verso 2. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico. Yo no sé por qué, pero a Dios le gusta que le cantemos. A Dios le gusta precisamente que le adoremos a través de nuestras voces con la música. Y la adoración a través del canto va a ser parte de nuestra eternidad. Así que nunca se pierda la oportunidad de practicar aquí siempre que pueda. ¿Eh? Pues ese cántico que cantan los 144,000 que son el pueblo de Dios tiene ciertas distinciones. Ese cántico, número 1, es nuevo. No es la primera vez que encontramos esa exhortación. El salmista también nos exhorta, cantad a Dios un cántico nuevo. Así que esa es una de las razones por la cual yo tengo la convicción de que podemos cantar salmos, podemos cantar himnos, pero también podemos cantar adoración contemporánea. Porque lo que hizo Dios por nosotros es tan maravilloso que aunque nosotros estemos al otro lado de la eternidad, en la misma presencia de Dios, Dios va a seguir inspirando nuestra creatividad para su gloria. El verso 3 continúa y nos dice que vamos a cantar ese cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Esta es la corte celestial que nosotros conocimos en Apocalipsis 4 y 5. Nosotros vamos a cantar eso delante de ellos. Ellos van a ser testigos de ese concierto por un coro de 144,000. Ahora, lo curioso de esta situación es que la corte celestial va a ser un público. Los ángeles, los 24 ancianos, ellos van a ser públicos, pero no van a poder cantar junto a nosotros. Ellos no pueden. ¿Por qué? Bueno, dice, nadie podía aprender el cántico, sino ¿quiénes? Sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. ¿Oyó eso? ¿Usted se da cuenta del privilegio que nosotros tenemos? Si usted se ha refugiado en Cristo, usted puede ofrecerle a Dios algo que ningún ángel le puede ofrecer. Usted puede alabar y usted puede agradecer el hecho de que Dios lo rescató del castigo eterno al cual usted se dirigía a toda velocidad. Y no hay ángel en la presencia del Señor que pueda ofrecerle eso. Solo los que hemos sido rescatados podemos cantar de rescate. Mire, las experiencias de nuestra vida nos dan habilidad para cantar canciones que no todos pueden cantar. Hace unos años yo escribí un canto de adoración, quizá algunos de ustedes lo conocen, se llama Casa de Adoración. Y yo, a propósito, compuse esa canción en un estilo tropical, como diríamos los puertorriqueños, medio salseado. Pues, hace más de 15 años yo participé en un viaje de misiones a Matanzas, en Cuba. Y yo recuerdo que yo le enseñé esa canción a los músicos allí. Algo que tiene el género de la música frontillana es que a lo último entra en una sesión de llamada y respuesta. Lo que llamamos el soneo. ¿Quiénes saben de qué yo estoy hablando aquí? ¿Qué sucede? Se supone que el soneo sea espontáneo. El cantante es cantante de verdad si tú le pones la situación y él siempre está improvisando el soneo y siempre rima y siempre tiene la métrica buena. Eso quiere decir que el tipo tiene sabor. Pues yo, habiéndome criado en Puerto Rico, pues yo tenía suficiente experiencia como
para componer esa canción con bastante autenticidad, a pesar de ser rockero. Pero yo no tenía la crianza para soñar con sabor. Siempre que cantamos eso, yo escribo mi sonido. Porque yo no me la puedo inventar en el aire. Yo no puedo. Pues, ¿qué sucede? Los músicos locales en Matanzas, Cuba, se comieron eso vivo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la experiencia que los enseñó a cantar de esa manera. Y amada iglesia, solo los que hemos sido perdonados sabemos cantar sobre la dulzura de recibir el perdón de nuestro Salvador. Solo nosotros podemos cantar ese soneo. Por eso te pregunto, ¿has conocido el perdón de Dios en tu vida? No te estoy preguntando si te criaste en la iglesia. No te estoy preguntando si eres reformado. Te estoy preguntando si has podido ver el pecado que hay en tu corazón. Nosotros en el desayuno de caballeros ayer dedicamos tiempo a eso, a examinarnos. ¿Has visto el pecado que hay en tu corazón? Y ¿has visto si eso te ha llevado a confesarlo delante de tu Dios? Y si eso te ha llevado a experimentar lo que es ser rescatado de la muerte. Amén. Esa es la única manera en que te vas a poder aprender el cántico nuevo. Pues en el verso 4, ese grupo de 144,000 es descrito a través de una expresión que es fácil de malentender. Dice que los 144,000 son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Hombres casados no se enojen con sus esposas. Total, usted se la buscó. Tú sabes cuánto yo me estoy esforzando por no hacer ese chiste. Y tú lo haces en voz alta. Mire, cuando este verso dice que el pueblo del Señor tiene la pureza de la castidad. ¿Están conmigo, verdad? Cuando este verso dice que el pueblo del Señor tiene la pureza de la castidad, puede referirse a dos cosas. Yo he oído dos explicaciones bien válidas. Número uno, en el Israel antiguo, si una guerra era justificada, también se consideraba como guerra santa. Y la expectativa era que los soldados, aun si eran casados, entraran en una práctica de abstenerse durante el tiempo de guerra. ¿Entienden? Están conmigo, no tengo que entrar en más detalle, ¿verdad? Los soldados que iban a combatir esa guerra por el pueblo del Señor entraban en un periodo de abstención durante la guerra. Eso era lo que estaba pasando con Urías en el relato de David. Urías está en la guerra, David mete las patas con Betsabé, trata de endosárselo a Urías, lo llama para que venga, pero Urías no tocó a su mujer porque estaba en tiempo de guerra. Pues esto era una abstención ceremonial que los separaba para un propósito solemne. Pues lo interesante es que hoy en día, yo no sé si usted sabe que muchos boxeadores hacen eso también cerca del día de la pelea. Porque los concentra y los hace más agresivos. Pues si nosotros recordamos que en esta vida nosotros estamos en un estado constante de guerra en contra de nuestro enemigo, eso nos debería llamar a dejar de jugar a la iglesia y a buscar vivir en la obediencia y en la dedicación al Señor que nos tiene constantemente listos para entrar en batalla. ¿Me siguen, verdad? Bueno, esta castidad también puede referirse a que, como vamos a ver más adelante, el pueblo del Señor rehúsa contaminarse con la inmoralidad de Babilonia. O sea, Babilonia, el símbolo para la cultura que nos rodea. ¿Bien? Bueno, el verso 4 continúa, nos dice que el pueblo de Dios son los que siguen al Cordero a donde quiera que va.
Aunque nos cueste, el pueblo de Dios sigue al Cordero. Aunque eso signifique que vamos a ser rechazados, el pueblo de Dios sigue al Cordero. Aunque eso signifique que vamos a compartir en sus sufrimientos, el pueblo de Dios sigue al Cordero. Jesús lo hizo claro en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que en medio de la batalla, el pueblo de Dios está dispuesto a seguir a su general hasta la misma muerte, porque como dice, volviendo al verso 4, nosotros hemos sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Quizá en esta mañana usted ve esa descripción del batallón exclusivo de los boinaverdes del Señor, los 144,000. Y usted piensa, pastor, yo no puedo ser parte de eso. Usted no conoce mi vida, usted no ha conocido la manera en que yo he vivido. Yo no he sido puro. Y eso no hay quien me lo quite. Pastor, si Dios pasara una película de los pensamientos que yo he tenido esta semana, yo no podría mirar a nadie a los ojos. Número 1, bienvenido al club. ¿O a usted le molesta que yo confiese eso? Si a usted le incomoda estar en una iglesia donde el pastor confiesa sus pecados, pues búsquese una con un pastor que no peque. Buena suerte. Pero si Dios le ha dado el regalo de que usted conozca el pecado en su corazón, hay una manera de usted pertenecer al batallón exclusivo de los boinaverdes del Señor. ¿Cómo? Primera de Juan 1. Si andamos en la luz, o sea, si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros no vivimos encubriendo nuestro pecado, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Usted no sabe la paz y la unidad que trae que uno confiese su pecado. Cuando uno está a la defensiva, uno se mete en todo tipo de bochincha y pelea. Pero cuando uno reconoce su pecado, eso trae paz entre nosotros. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, díganlo todo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Hoy es el día para aprovecharse de esta oferta. Los que somos parte del pueblo de Dios, nosotros confesamos nuestra culpa y somos limpios de nuestro pecado a través de la sangre del Cordero. Es por eso que el verso 5 dice que en las bocas del pueblo de Dios no fue hallado engaño, están sin mancha. Es por eso que es importante que nosotros no vivamos una vida de fingir. Este pueblo ha sido limpiado de su pecado porque anda en la luz. Bueno, como podemos ver, el pueblo del Señor es un pueblo sufrido, ¿verdad que sí? Es un pueblo que persevera, es un pueblo que adora con sus voces, es un pueblo separado para Dios y es un pueblo de corazón sincero. Porque sabemos que al final del camino a nosotros nos espera una recompensa que nadie nos puede quitar. En contraste, los que no pertenecen al Señor no tienen una visión de lo que es la eternidad. No se ponen a pensar en lo que significa la eternidad. Por esa razón, en vez de aspirar a una recompensa eterna, ellos se conforman con la recompensa inmediata que viene cuando uno se deja llevar por la corriente de este mundo. Ese es el caso del que no es pueblo de Dios. Se conforma con la recompensa inmediata y se deja arrastrar por la corriente de este mundo. Ahora, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, por más hundido que uno esté en ese pozo, Dios siempre anuncia su oferta de rescate.
Yo no sé por qué, yo siempre andaba bajo la impresión de que el Señor iba a permitir que su mensaje se predicara hasta cierto punto y de ahí hasta su venida, pues ya más nadie. Pero el Señor va a estar proclamando su mensaje de salvación hasta el mismísimo final. Que si alguien no viene al Señor es porque insiste en resistir al Señor. Pero el Señor, usted no se tiene que preocupar por el que vive solo en una isla desierta. El Señor se va a encargar. Si nosotros no predicamos, el Señor va a usar los mismos ángeles para proclamar su evangelio. Y lo vemos aquí. El verso 6 dice que Juan vio un ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, no importa la religión, no importa el grupo étnico, todos van a oír la proclamación del evangelio. Dios se va a encargar de eso. Usted ocúpese de la gente que está alrededor suyo. Amén. Ese ángel decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aún en el momento del juicio, Dios va a dar una oportunidad. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que en la misma hora del juicio se le presenta el mensaje de salvación a este mundo. No hay tal cosa como alguien que tenga excusa para no haber recibido la salvación que Dios ofrece. No existe nadie que pueda decir: mira, yo busqué a Dios para que me salvara y Él me rechazó. Nadie va a poder decir eso. Jesús dice en Juan 6, al que a mí viene, no lo echo fuera. Amada iglesia, en esta labor de proclamar el mensaje de salvación, quiero que nos demos cuenta que nosotros contamos con la ayuda de los mismos ángeles. Amén. Ellos proclaman ese mensaje junto a nosotros. Ahora, si queremos proclamar este mensaje con fidelidad, este mensaje incluye malas noticias para los que ponen su confianza en este mundo. En el verso 8, otro ángel proclama: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Si usted todavía es parte de esta iglesia, vamos a ver luego en el libro de Apocalipsis que no se está refiriendo literalmente a Babilonia, sino que Babilonia es el nombre que se usa para simbolizar la rebelión de nuestra cultura, la rebelión de nuestra sociedad en contra de Dios. Pues claramente, ¿cuál era la Babilonia de Juan? El Imperio Romano. ¿Cuál es la nuestra? Buena pregunta. ¿Cuál es nuestra Babilonia? ¿En qué maneras nuestra sociedad se rebela en contra de Dios y nos invita a intoxicarnos en el vino de su inmoralidad? ¿En qué maneras disfraza el vino de la inmoralidad de maneras religiosas y moralísticas? A eso es lo que los cristianos tenemos que estar pendientes. A no ir en contra de la voluntad del Señor vestidos de religiosos. Pues tenemos que estar pendientes y tenemos que comprometernos a no dejarnos seducir por Babilonia, porque esa Babilonia que ahora mismo se ve tan poderosa y tan seductora, la caída de Babilonia es tan segura que ya podemos decir como el ángel, como si ya hubiera caído, ya cayó. Amada iglesia, la Babilonia que te desprecia y te persigue, ya cayó. Amén. Caída. Ya cayó. Las cosas no son como parecen ser. Si usted está apostando a Babilonia, usted va a perder. El verso 9 dice que un tercer ángel dijo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, o sea, si usted se identifica con el sistema de este mundo que se opone al Señor,
que se expresa políticamente, que se expresa religiosamente, que se expresa filosóficamente, si usted toma parte en eso, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira. Este concepto del castigo de Dios, de la ira de Dios, pues por supuesto que sabemos que a nuestra sociedad no le gusta que hablemos sobre esto. Lo trata como si fuera un concepto arcaico, un concepto pasado de moda. El Dios en que yo creo no es así. ¿Cuánta gente le ha dicho eso? Una vez más ayer en el desayuno de caballeros, usted se lo perdió si no vino. Y si es dama también se lo perdió, pero... En el desayuno de caballeros pasamos un tiempo hablando sobre este tema, el tema de la ira de Dios. Y algo que pudimos ver es que un Dios que ama a su creación es un Dios que tiene que enojarse en contra del mal. La misma ilustración que yo traje ayer. Yo amo a mis 4 hijos apasionadamente. Yo soy la persona más fácil y tropical que hay en el mundo. Pero si usted amenaza a mis hijos, yo voy a pastorear desde la cárcel. No se equivoque. Un Dios que nos ama es un Dios que tiene que tener ira en contra del mal. Un Dios que ama no puede ser un Dios indiferente ante el pecado que nos separa de Él y nos trae miseria. No puede ser indiferente. En adición, cuando nosotros nos inventamos ese Dios que no hace justicia, nosotros estamos minimizando su santidad. Cuando nos inventamos un Dios que no hace justicia, estamos minimizando su santidad y estamos minimizando la gravedad de nuestro pecado también. Dios es infinitamente puro. ¿Oyó eso? Dios es infinitamente puro y cualquier pecado en contra de Él es infinitamente ofensivo y nos hace igualmente reos de muerte. Por esa razón, como nos dice el texto, de la misma manera que el destino de los que creen en Jesús es una recompensa eterna, el destino de los que rechazan esta oferta es un castigo eterno y consciente. Hay hermanos en la fe que creen en la aniquilación del alma. Creo que también esa es la postura de los adventistas del séptimo día. Yo personalmente no creo en la aniquilación del alma. Yo creo que, como dice aquí, el resto del verso 10 dice que los que viven para Babilonia serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Mire, si ese fuego y azufre es literal o simbólico, yo no sé, pero definitivamente es eterno. Dice, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Castigo eterno, castigo consciente. Por eso, amada iglesia, como decía el apóstol Pablo, cuando nosotros proclamemos esto a los enemigos de la cruz, lo tenemos que hacer a lágrima viva. Nunca lo debemos hacer con la cara fresca. Porque si no hubiera sido por la misericordia del Señor, nosotros estaríamos en ese mismo camino. El Señor en su misericordia abrió nuestros ojos
Y ahora los que estamos en Cristo, los que somos salvos porque Dios nos regaló esa salvación, ahora Él nos da el poder para vivir en obediencia a Él y entonces nos va a recompensar por esa misma obediencia para la cual nos capacitó. Y lo voy a decir otra vez. Los que estamos en Cristo, los que somos salvos porque Dios nos regaló esa salvación, ahora Él nos da el poder para vivir en obediencia a Él y Él nos va a recompensar por esa misma obediencia para la cual nos capacitó. Verso 12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Si el Señor lo tiene todo planchado, como dice el puertorriqueño, ¿por qué esforzarme yo? Tus obras van contigo. A pesar de que sabemos que toda la historia está en manos del Señor, los que somos pueblo de Dios nos esforzamos de todo corazón por causa de su reino y nos derramamos hasta la última gota. Porque ya sea que te identifiques con Jesús o te identifiques con Babilonia, mira, va a llegar el día de la retribución inevitable, el día de la cosecha. Ese día viene. Perdónenme, no voy a poderle hacer justicia a esta sección. Son 6 versos que cada uno son proteínas, súper concentrados. Voy a tener que ser más breve. Voy a pasar de largo todas las preguntas importantes, preguntas legítimas que tienen que ver con el significado de los símbolos. Yo les propongo que esta sección nos presenta, número 1, la realidad del juicio final. Va a pasar. Esto no es mito. Cristo viene. Esta sección nos presenta la realidad de que la deuda que tenemos con Dios tiene que ser pagada con sangre. Pues Juan nos pregunta aquí, ¿con cuál sangre tú piensas pagar esa deuda? ¿Con la tuya o con la del Cordero? ¿Con qué sangre tú vas a pagar esa deuda? ¿Con la tuya o con la del Cordero? Verso 14. Miré y había una nube blanca y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Se los dije que esto tiene tela para cortar. Semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. No sé, no me puse a averiguar si hay otro nombre para esa herramienta, la hoz. Es el palo largo que tiene el cuchillo que se usa para cegar, para la cosecha. También recuerden esa frase, Hijo del Hombre, viene de una visión en Daniel 7. En resumen, sabemos que se refiere a Jesús, ¿verdad? Verso 15. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al Hijo de Hombre, que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Quiero pasar un momento. Yo quiero que sepan, lo más que yo quiero que ustedes se lleven de esta parte es que sepan que Jesús está personalmente envuelto en la cosecha del juicio final. Recuerden que estoy siendo breve y superficial a propósito. Verso 18. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra,
porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de como 320 kilómetros, dice la Nueva Biblia de las Américas. Hay personas que dicen que esa es la distancia de la Palestina antigua. Oí personas decir, mire, cuando uno lee estas palabras sobre la cosecha, es fácil ver lo que uno encuentra como que intimidante. Es fácil ver la parte ominosa. Esa cosecha, pues, toda la gente que se va a ir enredada en esa siega. Pero yo creo que esta cosecha no solo se refiere a los que se pierden. Mi convicción personal es que esta cosecha no es solo para los que se pierden. Es importante que usted considere que esta cosecha no solo es para juicio, sino también para vida eterna. Porque el pueblo de Dios es la cosecha del Cordero. Ahora, es una cosecha obtenida a precio de mucha, mucha sangre. Algo muy importante que dice el verso 20. ¿Dónde es que fue pisado el lagar de la ira de Dios? ¿Dónde? Fuera de la ciudad. Hebreos 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Cuando nosotros sufrimos en medio de esta Babilonia, llenos de fe, y llevamos el oprobio de Jesús, la sangre que Jesús derramó fuera de la ciudad nos declara justos y puros delante de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor. Y de la misma manera que nadie se escapa del juicio de Dios, porque como dice el verso 20, la sangre derramada sube hasta los frenos de los caballos por una distancia de como 320 kilómetros. O sea que pasa de 1 metro de profundidad. De la misma manera que nadie se escapa del juicio de Dios. Mire, de esa misma manera la sangre que Jesús derramó fuera de la ciudad es suficiente para todos los que hoy se refugien en esa sangre. Gracias, Señor. En su comentario de Apocalipsis, el teólogo N.T. Wright escribe, todo el pasaje está diseñado para transmitir un mensaje poderoso que necesitamos hoy más que nunca. El tiempo de Dios llegará. Dios traerá a su pueblo sano y salvo a casa. Dios tomará incluso la maldad y la rebelión del mundo y las convertirá en alabanza suya y en salvación de su pueblo. Y mientras tanto, su pueblo debe ser alentado en su sufrimiento. Lo pregunté al principio, lo pregunto ahora en el cierre. ¿Sabes cuál es tu destino eterno? El día de mañana no está prometido. ¿Sabes cuál es tu destino eterno? Amada iglesia, mi oración es que la sangre que te represente en el día final no sea tu propia sangre, sino la sangre del Cordero. Amén. Sangre que es suficiente para cubrir a todo su pueblo. La sangre a través de la cual el pueblo de Dios va a triunfar sobre sus enemigos. Pido al equipo de adoración que pase al frente y tome sus lugares.
mientras ellos hacen eso, pues quiero pedirle que nos preparemos para recordar esa misma sangre que Jesús derramó participando juntos en la mesa del Señor.